Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, anunció que presentará un recurso de casación contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que ratificó la prisión preventiva para ella y el expresidente Ollanta Humala. Por su parte, el presidente Kuczynski afirmó que al Perú hoy lo ven con una mezcla de preocupación y sorpresa, porque tenemos un expresidente que está en la cárcel hace ya 11 años, otro con prisión preventiva y otro reclamado por la justicia. La Junta de Fiscales del país rechazó el proyecto de ley del Ejecutivo que plantea reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, señalando que afecta a los principios de independencia y autonomía que inspiran a esta institución. A su turno, el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, pidió al Congreso para emitir una opinión institucional respecto al proyecto. Y Nicolás Maduro instaló la Asamblea Constituyente venezolana y los 538 asambleístas juramentados eligieron a la ex canciller Delcy Rodríguez como su presidenta. Entre tanto, el diario El País informó que la fiscal venezolana Luisa Ortega fue suspendida de su cargo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar por considerar que su vida e integridad enfrentan riesgo inminente de daño irreparable. Como se sabe, Ortega abrió una investigación sobre un posible fraude en las elecciones de la Asamblea Constituyente. Los maestros en huelga en diversas regiones del país decidieron seguir con esta medida de protesta pese al anuncio del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, de adelantar el incremento del sueldo programado para marzo del 2018 para diciembre de este año. El presidente Kuczynski, sin embargo, se mostró esperanzado de que este lunes el problema esté zanjado. Y para estar actualizado con la información, tiene usted que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos dos abogados, porque, bueno, hoy había mucha expectativa por saber qué iba a resolver el Poder Judicial sobre Nadine Heredia y Ollanta Humala. Y, bueno, nuestros dos invitados van a poder darnos opiniones distintas sobre lo que ha sucedido hoy y sobre lo que vendrá más adelante para estos políticos, ¿no es cierto? De hecho, la señora Heredia lo es también. Vamos a darle la bienvenida al señor Wilbert Medina, abogado, procesalista. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Penalista también, como no, lo hemos visto en varios casos del señor García. Y también le damos las buenas noches a Santiago Astañaduy, asesor legal actualmente del señor Ollanta Humala. Claro, claro que sí. Muy bien. Y excongresista. Y excongresista. Muchas gracias por la oportunidad. El nacionalismo, así es. Buenas noches, ¿cómo están, caballeros? Pues bien, Wilfredo Pedraza, el abogado de Nadine Heredia, ha anunciado la presentación de un recurso de casación contra la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que ha sido la noticia que conocimos esta vez hoy por la mañana, y que ha ratificado la prisión preventiva para la señora Heredia y para su esposo, el expresidente Ollanta Humala. Vamos a escuchar lo que ha dicho Pedraza. Anímicamente, ¿cómo la ha visto usted luego de haberle informado sobre esto? Bueno, ella se siente fortalecida igual. Es una decisión que ciertamente no le esperaba y probablemente, como es natural, en su momento le impacte. Lo peor que puede pasar a una persona es privarle de su libertad. Yo conozco la cárcel desde hace muchísimos años y no hay nada más dramático en una persona que ser privado de libertad. Pero junto a ese tema está la entereza de haber hecho siempre lo que la justicia dispuso. Esa conducta procesal que tiene la señora Heredia y el señor Humala no la va a mostrar ningún político hasta ahora. No haberse fugado, haber participado en las investigaciones, haberse presentado ante el juez, etc. Ese comportamiento, su profunda disconformidad con una decisión de la sala que esperábamos debería tener otro sentido. Su inconformidad porque al final, en el resumen de la propia resolución, se señala que se mantiene la prisión preventiva en el caso de ella por dos razones. Una, porque en noviembre del año pasado extendió un poder a una prima para que sus hijas puedan viajar al interior o al exterior del país. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento,
tiene que ver con el delito que en la investigación le imputan, que es lavado de activos. Dos elementos absolutamente insuficientes para una prisión preventiva, desproporcionadas. Muy bien, bueno, vamos a escuchar a nuestros invitados. Empecemos con el doctor Santiago Gastañeduy. Primero, lamentar esta decisión, ¿no? Hemos considerado siempre que la detención preventiva debe ser vista como una medida excepcional. Lo normal, lo regular es que uno sea investigado, uno sea procesado en libertad. Solo de manera excepcional el Estado te puede limitar tu libertad cuando se dan algunos supuestos, ¿no? Y sobre todo está el tema del peligro procesal, ¿no? Que puede ser entendido como un posible peligro de fuga o en todo caso como un entorpecimiento de la justicia, situaciones que no se cumplen en este caso en concreto. ¿Qué ha pasado entonces con el fiscal, con el señor Concepción Carhuancho y con esta sala? ¿Qué crees? Mira, lo que pasa, Verónica, que digamos en el aparato de justicia se cometen errores. Por eso el mismo sistema prevé diferentes instancias y una última instancia en la Corte Suprema, ¿no? Donde están, digamos, magistrados de mayor solvencia, con mayor preparación, digamos que están en la cúspide de su carrera, donde de repente son más inmunes a las presiones, ¿no? Por eso todavía, digamos, tenemos nuestras esperanzas de obtener justicia en esta instancia, que es la Corte Suprema, para lo cual la defensa debe estar presentando el recurso de casación en las próximas horas, ¿no? Ahora, como te digo, más aún en este caso, donde todavía estamos en la parte preparatoria, todavía no hay una acusación fiscal. Recordemos, por ejemplo, que el fiscal de la Nación dijo que el fiscal a cargo del caso estaba preparando, estructurando una acusación fiscal. Ya han pasado 19 días y todavía no se presenta. Y es más, traigo a colación también algunos datos de la investigación, que el propio fiscal Juárez ha dicho que quiere tomar la declaración de la hermana del expresidente que radica en Suiza. Eso le puede tomar entre 10, 15 días. Hay una pericia contable que se está elaborando. Son más o menos 2 investigados, hay tres personas jurídicas, 9 personas naturales. Eso te puede tomar entre 5 a 6 meses como mínimo. Es decir, estamos ya hablando diciembre. O sea, 5 o 6 meses todavía de investigación preparatoria antes que se formule una acusación fiscal ante el Poder Judicial. Entonces, nosotros creemos que esto se debió de seguir tramitando bajo la regla de comparecencia. En todo caso, decir qué cosa ha ocurrido para pasar de una comparecencia a una detención preventiva, ¿no? Cosa que objetivamente uno no aprecia. Por eso creemos que lamentablemente se han cedido a las presiones, ¿no? Yo suscribo la posición de Santiago en el sentido de que la prisión preventiva en un proceso penal es la excepción, lo normal es la comparecencia. Eso lo suscribo y ahí eso debe quedar zanjado, en eso no hay discusión. Sin embargo, tengo acá la sentencia y la he revisado de cabo a rabo. Y además lo que nos ha permitido en este caso opinar extra proceso, porque no formo parte del proceso, Claro. pero gracias al nuevo modelo procesal que uno ha visualizado todo el sustento del requerimiento fiscal, la decisión del juez y todo, por lo menos tenemos conocimiento y con el auto, porque este es un auto, lo he revisado, llego a la siguiente conclusión. La señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala creo que deben enfrentar este proceso sujetos a esa excepción. ¿Cuál es la prisión preventiva? Porque a pulso el señor Humala con la señora Nadine se han ganado la prisión preventiva. ¿Por qué? Es tan ilustrativa y contundente esta sentencia, este auto que confirma, que declara infundada la apelación por lo siguiente. Ha calificado que hay nuevos elementos de convicción. Están en la página 50-52. Luego, se ha incrementado el peligro procesal inicial. ¿Había peligro procesal? Sí, por eso es que le dieron comparecencia. Sin embargo, fíjese, en la página 52, cuando el colegiado analiza este tema, dice el peligro procesal analizado integralmente, todo lo que ha ocurrido en el proceso. Y analiza un tema bien interesante, dice, la señora Nadine, a nivel de acreditación preexistente, o sea, con la comparecencia, requerido para fundar un impedimento de salida del país, se le agrega el peso acreditativo del poder otorgado a la señora Rosa Heredia.
al señor, por mostrar uno, porque no podemos cansar acá los otros argumentos, otro en el señor Ollantumala, se dice a nivel acreditación preexistente para la comparecencia, para fundar su comparecencia restrictiva, se le agrega el precio acreditativo de la posible compra de testigos en un caso judicial. Y en esa página se dice que ellos, además de tener todo esto, que es declaración de barata, escuchas telefónicas, declaración de documentos, ONG Prodin, contrato simulado de apoyo total, aporte fantasma, campaña 2006-2011, 65 declaraciones, las escuchas legales, etcétera, todo eso, además se le agrega el artículo segundo del artículo 268, que corresponden a una organización criminal. Y dice el colegiado que esta organización criminal es transnacional. He ahí la gravedad, y por eso creo que el auto en cuestión que se ha dado el día de hoy es un auto brillante, con contenido, sustancioso, y creo que marca la excepción, en efecto, que cualquier persona debe ir en prisión y no la regla que debe ser la comparecencia. Es decir, usted concuerda con el señor Gastaño de que es una excepción, pero dice, en este caso la excepción se justifica. En este caso la excepción se justifica. Una pregunta adicional. ¿Y los 18 meses le parece el periodo adecuado? Lo que ocurre es que como el proceso es complejo, hay muchos investigados, hay mucha documentación que se tiene que recabar. Los 18 meses, considero yo, puede haber sido, y fíjese, hay una cosa interesante, muchos dicen, no, que por qué, esto es una medida cautelar. Entiende el público que al señor Ollantumala con esta decisión no se le ha encontrado responsabilidad penal, no es una condena, es una medida cautelar que se baraja sobre la base de hipótesis de culpabilidad. Ya cuando se expida la sentencia, esa hipótesis tendrá que ser variada tanto para absolver o para condenar. En este caso, considero, por la naturaleza del proceso, la cantidad de investigados, los 18 meses, que es la etapa máxima que ha concedido en todo caso el juez. Pero abrigo la esperanza que prontamente se formule la acusación, se sigue el juicio oral y eventualmente venga o la condena o la absolución. Eso se debatirá en el juicio oral. Sí. Ahora, imagino yo que este recurso de casación que están solicitando las defensas es porque lo que normalmente ocurre es que la Corte Suprema, a pesar de que usted dice que los magistrados no se dejan presionar y que son más inmunes, qué sé yo no creo que haya habido ninguna presión, pero en todo caso, normalmente los recursos de casación no hablan sobre temas procesales, ¿no es cierto? Y probablemente acá la resolución vaya en el mismo sentido que lo hemos visto en el Ministerio Público, en la sala del señor Carguancho y en esta última sala. No necesariamente. Entonces, y de ahí me imagino que vendrá, y de ahí viene otra instancia, ¿no? Porque van a seguir peleando probablemente para que no estén 18 meses el expresidente en la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? ¿Un habeas corpus o algo así? También permíteme un poco, digamos, argumentar contra los propios argumentos que señala la propia sala, ¿no? Por ejemplo, habla de una organización criminal internacional, o sea, califica al Partido Nacionalista como una organización criminal, cosa que nosotros consideramos que es injusto, porque el Partido Nacionalista se constituye con la finalidad de participar en elecciones, y tal como que hemos hecho en el 2006, en el 2011, en las elecciones regionales, municipales. Es más, en el 2011 ganamos las elecciones, en la cual se expresa nuestro derecho de participación política. Se nos considera como una organización internacional. Hasta donde yo sé, el Partido Nacionalista solo ha participado, digamos, dentro del ambiente peruano, o sea, que no ha participado en otro país. Al dinero recibido. Con lo cual no es exacto lo que dice la sala. Por eso hay muchos argumentos subjetivos. Por ejemplo, el tema del poder. El tema del poder no es que el poder se haya otorgado recién ahora, el poder se otorgó el año pasado y el poder se revocó. O sea, tú tienes que apreciar tu conducta procesal, no lo que hiciste hace un tiempo atrás, sino qué estás haciendo ahora, porque acordémonos que estas medidas, la última vez que fueron evaluadas, me parece que fue en el mes de mayo, y ahí, por ejemplo, no se consideraba el peligro procesal. Entonces, yo creo que ahí que la sala se equivoca, porque cuando tú pasas de comparecencia a detención preventiva, tienes que preguntarte qué cosa ha variado
o qué cosa no está cumpliendo para los fines del proceso. ¿Y cuál es los fines del proceso? Saber la verdad y digamos que las personas puedan cumplir con la sentencia que eventualmente se pueda emitir al final del proceso. Entonces, yo creo que acá, no sé si me permite, doctor, por favor. yo creo que acá la sala tiene que considerar que no se trata de cualquier medida cautelar como un proceso laboral, un proceso civil. Esta es una medida cautelar que tenemos que verla de una manera muy excepcional, porque se trata en juego de un derecho fundamental que es la libertad, que para mi entender, es el segundo derecho más fundamental que tenemos los seres humanos después de la vida. Y como tal, hay que darle justamente unos estándares de garantía. Por eso consideramos que los criterios son subestándares, es decir, están por debajo de lo que señala no solo el ordenamiento jurídico peruano, sino también los instrumentos internacionales que ha suscrito el Perú sobre derechos humanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tomar presentar aproximadamente el recurso de casación? Son 5 días, ¿no? Y que se resuelva, o sea, digamos, todo el arco de tiempo, más o menos, deben tener una idea. Son 5 días, pero entendemos que debe presentarse antes de ser. ¿Y de cuánto tiempo dispone? Me parece, si mal no judicial? recuerdo, son 10, 15 días el plazo que tiene, ese es el plazo legal, Sí. pero en la práctica la sala suprema... A fin de mes, digamos, pues. No, yo creo que hasta 5 o 6 meses es el 5 o 6 plazo, meses, sí, claro. sí. Lo que pasa Ah, es que la carga procesal de la Corte Suprema es bastante amplia, porque acordémonos que no solo llegan casos de Lima, sino los casos, digamos, de todas las provincias. Es O sea, decir, no va a haber noticias a este respecto en los próximos 5 meses, calcula usted. yo creo que más o menos como se maneja y por la propia experiencia, yo creo que podemos estar hablando en 5 o 6 meses, ¿no? Ya. Pero A ver, ¿qué dice A sobre ver, todo esto? en la página 46 a 50, el colegiado analiza el entorno donde se ha generado el hecho delictivo. Y dice, por ejemplo, en la página 47, respecto al peligro concreto, la mayor peligro y obstaculización. Dice, la posibilidad de influir en este proceso de los investigados Ollantumala y Julio Torres Aliaga en función a la vinculación de la organización criminal. O sea, los señores utilizaron de fachada al Partido Nacionalista para captar fondos y no ingresó el fondo al partido. Tenían un tesorero, dice el colegiado, formal, que era una persona cuyo nombre no recuerdo, pero tenían uno que era el funcional, que era el hermano de la señora, que era el que captaba el dinero, no entraba a las arcas del partido. De modo que todo ese modus operandi, utiliza ese modus operandi, despliega pues que estamos frente a una organización criminal que utilizó como fachada el Partido Nacionalista sobre pretexto de captar fondos para una campaña. Sin embargo, eso no ocurrió así y por eso tenían todo organizado. Un contador formal, un tesorero formal, pero que en la práctica no ejercía, había el hermano que ejercía en la práctica, un presidente que efectivamente en la teoría era el presidente del partido, pero que en la práctica no lo era, y etcétera, etcétera. Nombra un cúmulo de personas que ejercían funciones informales dentro del partido con el único afán de desviar esos fondos para otros fines y no es para los que captaron. Además, también hay yo quiero decirle al doctor Pedraza y al señor Espinosa, que han defendido, el colegiado les llama la atención. En buena cuenta les corrige y les dice respecto a las escuchas telefónicas. Lo de madre mía. Lo de madre mía. Ellos dicen, no, que esas escuchas que no se han debido incorporar, que no sé cuánto. ¿Y qué dice el colegiado? Dice, sí, señor, son escuchas legales, usted no cuestionó, y además usted no, en este proceso, ante el juez Concepción Carguancho, no pidió la exclusión de esos documentos o ese medio probatorio. Eso es medular, eso es descuido de la defensa. Por eso el colegiado, si usted me permite, voy a leer, pues no hubo pedido expreso de la defensa técnica instando a la sala revisora, ni incluso ni en el informe, que se abstuviera de valorar dichas evidencias. Entonces acá no solamente hay que decir que esos documentos como tales no valen, sino también hay que hacer que pierda utilidad en el proceso. No lo hicieron, por eso es que fue perfectamente valorado por el colegiado. Además, hay una cosa medular en el caso de la señora Nadine, y permítame desarrollar esta idea de la señora Nadine. La señora Nadine, respecto a las agendas, han negociado de una manera integral. Los anteriores
con los nuevos y ha dicho, si bien hay anteriores que me permitieron dar comparecencia, pero estos anteriores con estos nuevos, lo que hace es reafirmar que en efecto viene el peligro y lo demás. Y mire qué dice la señora Nadine, y eso es medular. Se abstuvo de declarar sobre los datos de la agenda. Primero, ¿qué dijo? Negó la propiedad de las agendas. Segundo, reconoce que sí son. Tercero, denuncia el robo de las agendas. Cuarto, pide su exclusión por ser prueba prohibida. Sabemos que ya la sala lo ha rechazado. Quinto, son suyas, pero que no es autora del contenido. También dijo. Finalmente, cuando le pregunta el señor fiscal en el proceso respecto al contenido de las agendas, la señora guarda silencio. Eso fue categórico porque no hizo, allí hubiera sostenido todo, la verdad. Sin embargo, no lo hizo y por eso dice el colegiado, esa omisión, si bien es cierto, ella ha negado todo, cuando se le ha preguntado acá en la investigación pura y dura donde tiene que afrontar los cargos, ella guardó silencio. Y ese guardar silencio no es que la favorece ni a favor ni en contra, sino que no le quita, no le resta contundencia al requerimiento fiscal. Por eso es que concluye que en efecto en ella también habría elementos suficientes de convicción. Ahora, lo que dice acá entonces es que ha habido un mal manejo de los abogados, porque yo no creo que la señora Nadine Heredia haya dicho sola, haya dado esa respuesta porque se le ocurrió, ni tampoco que ellos, digo, los procesados o los investigados, mejor dicho, hayan dicho, no, nos olvidamos del audio, ¿no? O sea, estas dos cosas que usted ha planteado tienen que ver con las defensas. Estoy diciendo lo que la sala ha sostenido respecto a la deficiencia de la defensa. O sea, no es una invención mía. En efecto, y estoy sustentando, está en la página 46, en el primer párrafo. ¿Defecto de la defensa? Sí, yo creo que acá nuevamente se equivoca la sala, ¿no? Porque por más mala defensa que nosotros negamos haya tenido cualquier investigado, yo creo que un tema tan importante como es el tema penal, donde está en juego la libertad, yo creo que hay que ir al tema de fondo. Y no hay que, digamos, basarse en formalidades que si se articuló o no. Porque si no, dejaríamos justamente a los investigados o a los procesados en una situación de indefensión. Es decir, va a ganar quien tiene un mejor abogado. Yo creo que de eso no se trata la justicia. Yo creo que acá la justicia tiene que justamente imponerse al margen si tú argumentas de manera correcta o incorrecta. Sobre todo en un tema tan importante como es el tema penal. De repente lo puedo entender en un tema civil, porque discutes propiedades, no, pues un tema de laboral. Pero un tema, con lo que está diciendo, no, o sea, la justicia está ahí y quienes defienden a las personas que van ante el Poder Judicial son los abogados. Entonces depende de la contundencia con la que el abogado de tal o cual procesado o investigado tiene que decirle por esto es inocente mi defendido. Entonces bajo ese argumento va a ganar el que contrata, digamos, el mejor abogado, y vamos a dejar en indefensión o, digamos, desamparado al que no contrata al mejor abogado. Yo creo que no. Yo creo que en la justicia penal, sobre todo el juez, tiene esa función de tutelar. Por un lado tiene el poder del Estado, que está representado por el Ministerio Público, que es el que incoa todo este procedimiento, porque es el titular de la acción penal. Por otro lado tiene los investigados, que justamente vienen a defender su derecho, y en esta compulsión es el juez que se ubica en un término medio y tiene que compensar ambos intereses. O sea, el juez tiene que parchar un mal abogado el juez. ¿Eso es lo que dice? Yo creo que no parchar, sino tiene que ir al fondo. No, yo me imagino que eso es lo que ocurre en aún cuando no se haya articulado, ¿no? Pero el juez no puede ponerse a investigar. Pero un problema procesal el que está aún cuando no recibe la información. Por eso digo, aún cuando no se haya articulado, que nosotros negamos porque sí queremos que sea articulado de manera correcta. Entonces pero defiendan a los abogados y con eso creo que es suficiente. O sea, digamos, discutiendo el argumento que utiliza la sala, aún cuando no se haya articulado correctamente, yo creo que el juez está en esa distancia prudente entre el Estado representado por el Ministerio Público y los investigados. Porque acá no se trata de jueces o fiscales de repente de la dictadura o de repente en el Tribunal de Santa Inquisición. Yo creo que un juez de la democracia, el juez tiene que ver los derechos fundamentales, porque el poder del Estado tiene un límite y ese límite son los derechos de los ciudadanos. Y creo que acá la sala, porque la sala tiene esa función de tutelar, creo que no lo ha hecho correctamente. Porque siendo esta medida que es preventiva, que es la prisión excepcional,
la ha convertido en la regla. Y no solo que lo dice Santiago Castañón, es una práctica judicial. Lo ha dicho el propio presidente del Poder Judicial en varias ocasiones. Hay una génesis de los jueces penales por la cárcel, y eso tenemos que erradicarlo. Y prueba de ello es que más del 50% de la población penal está sin condena. ¿Qué quiere decir? Que están con detención preventiva. Claro, lo que falta evaluar es si este caso corresponde o no a este exceso de yo creo que corresponde, digamos, a esa visión, digamos, carcelaria que muchas veces tienen los jueces, ¿no? Claro, por eso dice muchas veces, que no todas las veces. Entonces, no, claro. Por eso es que se habla de la excepción y de si vale o no la excepción. Por eso creemos que una Corte Suprema que es más serena puede evaluar este caso, digamos. Este es un poco alborotada, le parece a usted, la sala, en este caso, el colegiado, porque dice la Corte Suprema es más serena. Esta instancia ha sido un poco más atolondrada. Dentro de la estructura del sistema de justicia, está diseñado que siempre para que la instancia máxima esté gente, digamos, con más años de experiencia, con más preparación, porque se entiende que han hecho toda una carrera judicial. Entonces tú llegas como el último eslabón de tu carrera a la Corte Suprema, no como el juez de primera instancia que de repente tiene pocos años, digamos, dentro de la judicatura. No, sí, lo entiendo. Lo que pasa es que me llamaba la atención el calificativo de sereno atribuido a una porque no se dejan presionar como de repente en las otras instancias, ¿no? A ver, lo mismo decían de la sala. ¿Y usted qué piensa sobre este recurso de casación? Es un recurso establecido en la ley, tienen el derecho, efectivamente pueden recurrir, y ahí se equivocan porque también están hablando, creo que, de un habeas corpus. Lo que tendrían que hacer es primero recurrir, agotar lo que es este recurso ante la Corte Suprema, y luego, aunque lo veo bien difícil, recurrir, si no consiguen algún resultado favorable, a un habeas corpus. También han hablado de la Comisión Interamericana, lo cual me parece totalmente absurdo, porque esta es una medida cautelar y la Corte Interamericana revisa cuando ya abrió todo caso condena, ¿no? Yo le quería precisar a Santiago que el nuevo modelo procesal es garantista. Está la persona, el sujeto, el fiscal que acusa, está el abogado que tiene que refutar lo que acusa el fiscal, fiscal se enfrenta al abogado. El juez es un tercero veedor. Entonces, el fiscal con la acusación lo que tiene que hacer es romper el principio de la presunción de inocencia respecto al procesado. Y lo que tiene que hacer el abogado defensor es mantener ese principio, que no se rompa. Y si en ese debate, con los medios probatorios, el juez, que es un espectador mirando lo que está ocurriendo, llega a vencer, rompen el principio de la presunción de inocencia, eventualmente va a condenar. De modo que se está confundiendo, Santiago, con todo respeto, creo que con el modelo civil. En el modelo civil, en efecto, está el principio iuri nubia curiam. El juez conoce el derecho, las partes alegan el hecho y el juez puede eventualmente, aun cuando haya sido mal alegada la pretensión civil, el juez puede darle el encauce que corresponda. Eso es en el área civil. En el área penal la cosa es totalmente diferente. Y quiero, antes de concluir esta intervención, de verdad, este auto me hubiera gustado, en el sentido que sea, que hubiera sido revisado el caso del señor Toledo. Eso lo que a mí me preocupa, que el caso del señor Toledo, que el mismo juez, creo que Concepción Carguancho, dictó, sin embargo, por un ritualismo legal, presentó su apelación y le denegó la apelación, por unas exigencias. ¿Y sabe qué? Eso va a ser revisado por los americanos. Los americanos, por ese defecto de ese proceso, porque viene otro, por ese proceso, estoy completamente seguro que el Perú en la extradición empieza mal, estamos cojos. Porque van a decir, a ver, señor Toledo, los jueces gringos ciertamente van a decir, a ver, señor Toledo, a usted le han dictado un mandato de prisión preventiva, usted apeló, sus abogados van a decir, ya lo vienen diciendo, sí señor, apelé. ¿Y qué pasó? No, es que como no pudieron la letra tal, la palabra tal, lo han declarado infundada y por lo tanto le negaron el derecho fundamental a la doble instancia. Los gringos van a decir, no, por favor, en este caso hay persecución. Lo que no está ocurriendo en el segundo caso. En el segundo caso, que está llevando el tema del lavado de activos, ahí sí ha sido impecable la requisitoria, la prisión preventiva, apelaron, la cuarta sala, tengo entendido, también ha emitido. Lo que pasa no le dieron la cobertura porque como era uno más ya,
de la prisión preventiva Sí. ya no captó mucha atención. De modo que ese proceso segundo está bien. Por eso es muy bueno, como dice Santiago, que esta sala ha revisado. Fíjese, tenemos al fiscal Concepción, que dio una presunción. Al juez. Al juez Concepción, dictó un mandato, alegaron las partes, los fiscales, y la sala en un auto unánime, 3 firmas conformes, lo cual ya denota de que algo de, y por lo menos quiero terminar con esto, este proceso creo que aplica a la excepción de la regla. Sí, y digamos que el recurso de casación no funciona, no es aceptado, acogido, lo que fuera. ¿Cuál es el siguiente paso o los siguientes pasos? Bueno, ahí en realidad hay varias alternativas, ¿no? Tenemos el proceso constitucional del habeas corpus, tenemos también recurrir a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, que hay 2 grandes sistemas, el sistema Pero dice interamericano que eso o el es sistema condena, universal. no... Yo sí tengo mi discrepancia, ¿no? Porque la violación de un derecho fundamental puede provenir de un privado, Ajá. puede provenir del Estado, puede provenir de una sentencia, puede provenir de autos. O sea, no importa cuál sea el instrumento, lo importante es que se está violentando un derecho fundamental. Okay. Y yo creo que aquí hay que hacer siempre una reflexión. En el derecho penal hay que ser más escrupuloso. Los estándares para medir son mayores que un proceso civil, porque en el derecho civil están en juego derechos patrimoniales o en el derecho laboral. En el derecho penal está en juego la libertad. Y ahí siempre, tanto la Comisión como la Corte ha establecido estándares muy altos. Por eso creemos que esta resolución, este auto, es una decisión subestándar. Está debajo de los estándares aún del ordenamiento jurídico peruano, porque no se cumplen escrupulosamente todos los requisitos para la concesión de este tipo de medidas que son excepcionales. Entonces yo creo que lamentablemente todavía no hemos entendido en el Perú cuál debe ser la función de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen que ir concatenados con la democracia. Por eso no creemos que el juez no solo debe escuchar al fiscal, debe ver la situación del investigado. Porque en el Perú, lamentablemente, el principio de presunción de inocencia se ha invertido. Porque hay un El principio Poder de Judicial está culpabilidad. equivocado, dice. En este caso se ha equivocado. Por eso el propio sistema genera estos medios impugnatorios, como es el recurso de casación, que tiene que verlo la Corte Suprema como última instancia de decisión. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre la detención preventiva y, por ejemplo, debería ser este caso que marque un punto de inflexión sobre cómo deberían ser tratadas justamente este tipo de medidas. Porque si no, el Perú, digamos, dentro del concierto internacional va a ser visto, digamos, como un país que todavía no ha alcanzado, digamos, un desarrollo sobre los derechos humanos. Lo que podría Ya marcar la un precedente Comisión- sobre lo que va a pasar con el resto de personas relacionadas o que van a ser investigadas o procesadas sobre los casos de Lavallato. Eso Claro. sí podría ser más por o menos ejemplo- por dónde va a ir el tema. Te vamos a investigar, te vamos a procesar, pero adentro, por si acasito. Ya, por de ejemplo, repente. claro. Eso sí puede ser. Ya Vamos la para ir Comisión- terminando. Sí. Solamente una precisión final que me parece interesante precisar del auto que se ha conocido el día de hoy. En la página 56 hay una integración que hace la sala. El juez se olvida tipificar el delito de lavado de activos en la modalidad de agravado. Porque en la disposición fiscal se denunció así. Sí. Por eso es que la sala, en la página 56, hace una integración y dice: la imputación penal versa sobre el delito de lavado de activos en su modalidad de agravado. Todo eso hace que justamente funcione y se active la excepción a la regla. Muy bien. Vamos a ir Y finalmente, Sí. el tema de la casación no es que está regulado, no está prohibido, que en la práctica se ha dado, como se trata el tema de la libertad, o sea, no es que está establecido en la ley que procede, no está prohibido y en la práctica se ha permitido, como se trata de la libertad, que se recurra a la Corte Suprema. Muy bien. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos en un momento con el rechazo de la Junta de Fiscales al proyecto de ley del Ejecutivo para reformar la forma como se eligen los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Con eso regresamos. Bien, antes de pasar al tema que mencionamos, había todavía una coda respecto del tema anterior que queríamos desarrollar. Algo que mencionó Santiago Gastañaduy en el sentido de que la sala podría haber sido presionada
manipulada, ha dicho, me parece, el abogado de la señora Heredia Pedraza. A eso respondió hoy el presidente del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez. Vamos a escucharlo. El Poder Judicial asume la responsabilidad por sus fallos, por sus decisiones que nunca van a merecer un respaldo unánime en la ciudadanía, porque hay personas obviamente que tendrán simpatía o antipatía por determinadas personas, pero el Poder Judicial lo que tiene que trabajar es con imparcialidad, porque el Poder Judicial no responde a órdenes de ningún partido político. Yo descarto cualquier tipo de manipulación política. Por ejemplo, respecto a esta decisión que se estuvo esperando desde el día de ayer, yo he sido el último a enterarme hoy día en la mañana, cuando ya la prensa lo conocía. Es decir, yo para nada he tenido ninguna conversación con los miembros de la Sala Penal de Apelaciones, porque soy respetuoso de la autonomía y la independencia de los jueces. En el caso de Alejandro Toledo, ¿Cuál es la manipulación específica que usted piensa que ha existido? Mira, si uno observa la resolución del Poder Judicial, creo que nos caracterizamos por no ser predictibles. Vemos idas y venidas en las decisiones judiciales. Y eso justamente se presta para que haya presiones en uno u otro sentido. Usted está presumiendo manipulación, no es que la ha visto y dice, acá en esta declaración hubo una presión específica. Nadie te va, digamos, como dice, la coima no da factura, ¿no? O sea, pero ¿Usted cree que ha habido coima? No, te digo, pues como un ejemplo, te digo. Lo que te quiere decir, o sea, no vas a encontrar la foto donde tú veas una persona presionando, sino ves en las propias decisiones, digamos, que tiene la sala. La sala en casos muy similares, no se ha ido por la detención preventiva, ha revocado las decisiones de primera instancia. ¿Como cuál, por ejemplo? Varias resoluciones, ¿no? Dígame una en donde el señor Marcelo Odebrecht haya dicho que sí, dijo que se le entregó dinero, y luego que el señor Barata, que es el que ejecutaba, diga, sí, fui al departamento tal, número tal, y en la sala que había un sillón ahí y le entregué la plata. Cuando yo te digo, no lo digo por el caso Odebrecht, sino por otros casos que la sala conoce. ¿Y dónde está la similitud? La similitud cuando tú comienzas, digamos, a leer las propias decisiones que trae la sala, que entran, digamos, en idas y venidas. Entonces, tú no entiendes por qué en casos muy similares resuelven un sentido, y en nuestro caso resuelven otro sentido, ¿no? Pero yo creo que acá, y por la poca institucionalidad que tiene el Poder Judicial, si uno le pregunta a la población sobre el nivel de aceptación que tiene el Poder Judicial, creo que no llega, en el 10%, debe ser con el Congreso. Y de ahí derivamos que ha habido manipulación, ¿no? Pues justamente por eso, porque todavía no tenemos un Poder Judicial institucionalizado. Cuando tengamos un Poder Judicial institucionalizado, no tenemos justicia en el país. Entonces ya, cerremos el Poder Judicial, cerremos el Ministerio Público, porque no vamos a procesar a nadie, porque no hay... Porque, Verónica, porque justamente estamos en construcción de nuestra sociedad. Porque todavía no tenemos instituciones sólidas y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Todavía seguimos siendo un país adolescente, como decía Luis Alberto Sánchez. De repente hemos crecido un año o dos, de repente hemos subido de talla, hemos engordado un poquito. Decía, el señor Ollanta está tranquilo y confiado. Pero seguimos hoy día usted dice que no hay institución. Pero seguimos todavía con los pantalones cortos, todavía no nos hemos puesto los pantalones largos. Ya cuando tengamos los pantalones largos, ya podemos decir, ¿sabes qué? Ya entramos, digamos... a la grande líderes, ya somos un país del primer mundo. Todavía no somos un país del primer mundo. Pero eso no tiene que ver con que el Poder Judicial dice una sentencia y entonces hay que cumplir o cumplir. No, esta sentencia no me gusta, entonces no hay institucionalidad. No. Es parte del desarrollo, digamos, que tener instituciones sólidas. Y creo que el Poder Judicial... el país lo que está diciendo, el Poder Judicial todavía no lo hemos conseguido, ¿no? A ver, ¿qué dice el doctor? Una precisión, ¿no? El tema, efectivamente, una de las garantías de la Administración de Justicia es respetar la predictibilidad en los fallos. En el caso en cuestión, y el propio colegiado al que nos ocupa en esta entrevista ha analizado una jurisprudencia de la Corte Suprema, la Casación 626-2013 de Moquegua, que lo he escuchado a la defensa de la señora Nadia y el señor Ollanta exponerlo tanto en la apelación como ante el juez Concepción. Sin embargo, la mirada era diferente. Acá la sala, respetando el principio de predictibilidad y analizando de que la regla es la comparecencia y la excepción es la prisión, en efecto lo ha aplicado. Y el propio colegiado, en el propio proceso, señora Nadine, ha tenido decisiones
que en algunas les ha gustado a los señores Ollanta y la señora Nadine. Por ejemplo, cuando el señor Concepción, el juez, dicta, cuando le pide cambiar a la señora Nadine, solo a ella, cambiar de comparecencia a prisión, se acuerda cuando ella estaba de viaje, y además ahí se excede el juez cuando le dice, incluso le doy un plazo de 10 días para que usted venga si no le aplico la medida más gravosa. Fue una excepción, o sea, se excedió. Cuando apeló, la sala, con muy buen criterio, de manera objetiva, imparcial, dijo, oiga, usted, el fiscal, le ha pedido que varíe de comparecencia a prisión, y usted ha ido más, así que rechazó, con lo cual lo vieron con agrado. De modo que, y además, la decisión que ha tomado en este auto ha sido, y el fiscal Vela lo ha dicho, Vela Barba, lo ha dicho en su exposición, ha mostrado en plena audiencia muchos fallos de la propia sala, en el sentido de que la regla es la comparecencia y la prisión es la excepción, y que en este caso corresponde a la excepción y por lo tanto a la prisión a los señores. Sí, pero cuando tienes expertos en derecho penal, y son de los más reconocidos en Perú, donde todos decían que acá lo que cabe es una comparecencia y no hay que debatir las cosas en los medios, entonces, y no detención preventiva, porque no se dan los requisitos, entonces tú dices, algo está pasando en la justicia. Entonces yo creo que acá, justamente cuando no encuentras una explicación fundada en derecho y las pruebas objetivamente, sino te basas en subjetividades, en interpretaciones propias que no provienen de la naturaleza de las cosas, es que, digamos, te demuestra que ha habido cierta presión. Por ejemplo, considerar el Partido Nacionalista como una organización criminal de alcance internacional, que eso es una barbaridad. O sea, hemos creado un partido. Perdón, crear un partido. No ha dicho que no ha dicho. A ver, yo la he leído, usted no la tengo acá y me voy a referir a la página correspondiente. ¿Cuál es el crimen organizado? No. ¿Cuál es la organización criminal? Lo que ha dicho, y le puedo dar lectura. Pues eso ratifica la decisión del juez. Por eso le dije yo como una atribución de primera instancia. Si me permites, lo que dice es: se ha organizado el partido de tal manera, una fachada formal de gente, y aparte hay otra organizado. Pero además dice, habla del peligro y de que es un delito transnacional. Dice, ¿por qué? Porque la señora Nadine, a través del Partido Nacionalista y todos, han recurrido, y ahí critica y cuestiona efectivamente el accionar de Odebrecht. Ha dicho que es una empresa que acostumbra sistemáticamente a corromper en muchos países, y de los cuales incluso ha pagado 900 y pico millones en coimas, que lo cual le ha generado una cantidad que algo de 3.000 millones en ganancias en el Perú, de modo incluso que se puede valer de contactos en el exterior justamente para agarrar y huir de la acción de la justicia. El caso, por ejemplo, de la señora Nadine, cuando fue nombrada tuvo un alto cargo en la FAO, fue porque, a pedido de quién, de un ex ministro de Brasil, que ahora tiene problemas o está, creo que, en prisión. Ese es otro tema subjetivo. O sea, todo eso lo ha analizado en conjunto. Es increíble, por ejemplo. No ha dicho que el Partido Nacionalista sea una organización internacional. Sí dice, habla de una organización criminal internacional. Si le leemos correctamente, lo ratifica los argumentos de primera instancia. Estoy hablando con el auto a la mano. Ahora, lo que tampoco no entendemos, ¿cómo puede decir, digamos, una sala que la contratación de la señora Nadine Heredia por parte de la FAO ha sido de favor, cuando la propia FAO ha señalado que ese procedimiento siguió todos sus protocolos? Estamos hablando de un organismo de Naciones Unidas que tiene muchos controles. Es más, la contratación no la hace el director ejecutivo, sino una comisión que se nombra para el caso. Entonces no sé de dónde saca que es una contratación a favor. ¿Por qué? Porque justamente se basa en subjetivismo, en apreciación. Solamente quiero leer esto que dice: establecieron vínculos con una organización transnacional cuyo modo de operar era coludirse no solo con funcionarios y partidos políticos de diferentes países, sino también con candidatos políticos de diferentes nacionalidades, con la finalidad de obtener y mantener negocios en diferentes países del mundo, en los que está incluido nuestro país. Pero no dice nada concreto sobre nosotros. Habla de manera general. Lo que pasa que hay que leer bien la sentencia, y se habla de organización criminal refiriéndose a nosotros, ¿no? Vamos a ir a una pausa porque se extendió la coda, como decíamos, y regresamos un codazo, volvemos en un momento. Bueno, la Junta de Fiscales ha rechazado este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que plantea reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, porque dice afecta a los principios de independencia y autonomía que inspira a esa institución.
Vamos a ponchar unos segundos, a ver si nos ayuda la producción, este comunicado que hoy día fue difundido. Ya se veía venir, ¿no es cierto? También porque han habido voces de diferentes fiscales, y ahí tenemos justo Junta de Fiscales, se pronuncia en contra de este proyecto, y entre otras cosas dice que expresamos nuestro desacuerdo con el citado proyecto, afecta los principios de independencia, autonomía que inspira el Consejo Nacional de la Magistratura, debiendo procederse a la brevedad a un debate nacional, serio y objetivo, o en todo caso, una propuesta alternativa. Muy bien. Vamos a conocer las intervenciones de nuestros invitados. Yo quisiera precisar, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura, a través de su presidente, Guido Aguila, ya presentaron una propuesta para modificar, porque ellos mismos, a la raíz del escándalo de un ex consejero que tenía problemas, que fue cuestionado, analizaron, internalizaron el problema y consideraron, han presentado una propuesta en ese sentido. Yo creo que es la más viable, porque lo que plantean, por ejemplo, es que el representante de la Corte Suprema, primero, este proyecto que tengo acá a la mano, es una injerencia política total. Y le voy a comentar y le voy a, en todo caso, confesar transmitir una confesión que una vez tuve con el presidente García. Él es el único presidente, porque me guardo una amistad, que ha dicho: yo he estado con el sistema anterior, cuando se nombraban los jueces a través del Senado, y también he sido presidente con el sistema actual. De los dos sistemas, este es el mejor, que efectivamente habrá que perfeccionarlo, mejorarlo, pero lejos de la injerencia política. Y lo que se quiere, por ejemplo, el Consejo Nacional plantea que los representantes de la Corte Suprema no solamente sea elegido entre los supremos, sino a nivel de todos los jueces a nivel nacional. Lo de los fiscales, que son 5 o 4, también que sea a nivel de todos los fiscales, que le da mayor legitimidad. Y así, efectivamente, que la CONFIEP, que de 7 amplíen a 9, que la CONFIEP nombre su representante como la empresa privada, y también el sindicato, la CGTP, presente. De modo que, y eso sí, con esto concluyo, ellos prefieren ahí que, por ejemplo, salgan las profesiones que no estén vinculadas al derecho. Bien. Bueno, entiendo que este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, donde se trata de reformar a los integrantes del Consejo Nacional, proviene de las conversaciones entre PPK y Keiko Fujimori, ¿no? Donde se da una suerte de repartija, ¿no? Porque cada poder, el ejecutivo donde lo controla PPK y el legislativo donde lo controla la señora Keiko Fujimori, van a tener cada uno su representante ante el CNM, con lo cual les va a dar cierta capacidad para nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales. Yo creo que ese tipo de metodología creo que no le hace bien al país. Creo que si hemos aprendido algo en los últimos años es que necesitamos un organismo independiente del poder político, hablo del Ejecutivo y Legislativo, que sea autónomo en la designación, en la ratificación y en la designación de los jueces y fiscales. Que se puede mejorar el funcionamiento, se puede mejorar, pero llegar, digamos, al extremo de interferir, echarle mano, yo creo que no le hace bien ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público, y me parece bien que ambas instituciones salgan a protestar por esta injerencia grosera, digamos, por parte del Ejecutivo, que viene con el aval del Congreso, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, ahí se ve de que la mano clara, digamos, de estos dos líderes políticos. Y yo creo que eso se llama, en términos prácticos, repartija, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora al terreno internacional. Hoy se instaló la Asamblea Constituyente que Nicolás Maduro impuso, la verdad, en Venezuela. La elección que impuso Nicolás Maduro y que se produjo, y hoy día se juramentó a 538 de los 545 asambleístas, y ellos eligieron a su vez a la ex canciller de ese país, Delcy Rodríguez, como presidenta. Mientras tanto, el presidente Kuczynski ha dicho que no se ha tomado una decisión respecto de si pedir el retiro del embajador de Venezuela de nuestro país, que es un tema que se estuvo mencionando. Por los peruanos, ¿no? Así es, que sí, se encuentran allá justo, y bueno, nos preocupa su situación. A ver, ¿qué dice el doctor Santiago Astañaduy sobre Venezuela y lo que está sucediendo? Lamentable, ¿no? Lamentable esta situación por la que está atravesando Venezuela, ¿no? Yo creo que acá hay una responsabilidad de los sudamericanos, ¿no? Yo creo que esto hay que verlo a nivel regional, ¿no? Yo creo que haríamos mal tomar decisiones unilaterales como país, sino que hay que buscar el concierto de todos los países latinoamericanos para buscar una solución. Y si son sudamericanos, mejor. Por eso ha hecho bien el gobierno de convocar a los ministros de Relaciones Exteriores, digamos,
latinoamericanos para encontrar una solución, ¿no? Yo creo que esas decisiones unilaterales, solicitar el retiro del embajador venezolano en Perú, yo creo que eso no funciona. Es más, hace que ese tipo de gobiernos autocráticos se atrincheren más y presenten, digamos, a la comunidad internacional como países que quieren interferir en sus asuntos internos. Sí, creo que hemos aprendido en los últimos años que hay dos temas que se han globalizado. Así como la economía se ha globalizado, hay dos temas fundamentales que se han globalizado. Y ya creo que debe tener 40, 50 años, que son los valores democráticos y los derechos fundamentales. Y creo que en ese sentido, creo que como latinoamericanos, creo que debemos dar nuestra opinión para que Venezuela, por sus propios cauces, se reencuentre con la democracia y con la defensa de los derechos fundamentales. Yo en principio quisiera saludar la moción del Congreso de la República del Perú. Creo que, y en esa línea también me parece que el presidente ha convocado a la Junta de Cancilleres, y yo sí considero que se debería retirar al embajador y todos los funcionarios diplomáticos que se queden a efecto de proteger a los connacionales, ciertamente, ¿no? Pero además también quiero decir que lo que está haciendo el señor Maduro es un genocida, hay que calificarlo como tal, y en consecuencia yo creo que el próximo año debe estar sentado en el banquillo de la Corte Penal Internacional, porque lo que está cometiendo atentado contra la vida, contra la sociedad civil. Creo que ha muerto un menor de edad hace poco, de modo que el señor Maduro, creo yo que no pasa la primavera. Yo creo que ya el pueblo, ya ha habido varios exfuncionarios que están retirándose, por lo menos poniéndose al otro lado, rechazando esta conducta genocida. Yo creo que pronto va a venir la primavera. Las Fuerzas Armadas considero que ya están cansados de tanto abuso de poder. Yo creo que hay un grupo de las Fuerzas Armadas, se estuvo corriendo por las redes hace como 15 días también en ese sentido, pero yo creo que lo que está es insostenible. Y creo que pronto el señor Maduro, como todos los dictadores, han terminado en el banquillo. Con más poder que Diosdado Cabello, dice usted. Así es. No, los militares van a sublevarse ciertamente, van a agarrar, van a hacer... que ese es el señor que realmente tiene ahí el poder de los militares y que por eso siguen ahí. Por eso digo, tendría que ser ahí una corriente en paralelo. Es un puñado de militares que están gozando del dinero negro ilícito que les da pues Maduro, ciertamente, pero yo no creo que esté todas las Fuerzas Armadas de Venezuela metidos en ello. Yo creo que el grupo de tropa va a levantarse, va a insurgir de pronto y van a derrocar, ciertamente, y eso es lo que habría que, porque había una lucha frontal, ¿verdad? Entonces, pero pronto el señor Maduro va a pagar todos estos excesos genocidas sentado en el banquillo, y yo creo que si no lo hace en la propia República Venezolana, lo va a hacer la Corte Penal Internacional, que ciertamente también tiene competencias para ello. Yo creo que eso no le convendría, porque pedir el levantamiento de las Fuerzas Armadas puede ocasionar una guerra civil. Yo creo que a Venezuela no le conviene una guerra civil. Yo creo que sería mejor buscar el entendimiento de las fuerzas que están encontradas. Hacer entender al señor Maduro. Por eso te digo, por eso tiene que venir, digamos, la comunidad internacional, no Estados Unidos, no Europa, los latinoamericanos. O sea, pero no ha visto cómo ha insultado al presidente de la República y cómo ha calificado en la reunión que vamos a tener la próxima semana acá. Pero si lo miras ¿a quién le habría caso el señor Maduro? Es que si lo miras de manera unilateral, justamente ocasiona reacciones como esas. Hay que mirarlo de manera concertada. Nosotros los sudamericanos, los latinoamericanos, tenemos grifos de Venezuela que Estados Unidos. Tenemos espacios, tenemos la OEA, tenemos una zona. Entonces, buscar esos espacios para sentar a Venezuela y decirle, llega a un entendimiento justamente entre las fuerzas que están en conflicto, porque solicitar el enfrentamiento entre el chavismo con las Fuerzas Armadas, eso va a significar más muertos. Y yo creo que Venezuela ya tiene los suficientes muertos para justamente acrecentar esto. Entonces hay que buscar, digamos, soluciones pacíficas, consensuadas, buscar el diálogo como herramienta. ¿Con quiénes cree usted? De repente se le ocurre algo. ¿Se imagina el gobierno de Maduro sentándose y decir, bueno, sí, yo creo que ante la presión, la Asamblea Constituyente estuvo mal convocada, vamos a desconvocarla? ¿Con quién? Lance un nombre, de repente por ahí que... Yo creo que ante la presión internacional que podemos hacer los sudamericanos con una visión americanista. Creo que si algo tenemos los americanos es que siempre hemos tratado de defender
y sobre todo de que nuestros problemas internos los podamos resolver entre nosotros mismos, sin injerencia de ningún tipo, porque cuando vienen las injerencias de Estados Unidos, pero es justamente lo que genera, por ejemplo, próximo martes. Los atrincheramientos. ¿Eso le parece importante, la reunión de cancilleres del próximo martes? Por supuesto, eso es fundamental. Y después de esa reunión, que haya un documento, presentárselo a Venezuela, ¿usted cree que eso va a ayudar? Que el señor Maduro va a decir... no lo había pensado. Tiene razón. En el derecho, señor Kuczynski, que lo insultó tanto, que convocó la reunión, ahora ya no está mal. En el derecho internacional, tanto en la OEA como en UNASUR, tiene su mecanismo de solución de estos conflictos que se da. El ALBA no, porque sabemos quién controla el ALBA. Entonces, bajo esos mecanismos se puede buscar entendimientos, porque buscar otras formas de, digamos, solucionar el problema, ¿qué cosa va a ocasionar? ¿Tú crees que Maduro va a entregar el poder o va a buscar entendimiento con la oposición de manera pacífica? No, pero si hay una presión internacional, una presión de afuera, sí se puede conseguir. Ha pasado, digamos, en la historia. ¿No? Matón, todos los adjetivos podría calificar y al señor Maduro, y ese señor no se va a sentar a conversar en ninguna mesa. Peor sería. Es una pena. Peor sería. Es una pena. Es peor sería. Pensar que hay la única alternativa que es la violencia. Es una pena. Nadie quiere. No. Peor sería levantar los tanques. No, sería peor levantar los tanques. ¿Sacar los tanques para qué? ¿Para derrocarlos? No, ese es impensable. Yo de repente te lo podría aceptar hace 40, 50 años. Estamos en siglo XXI. No, eso es lo que le decimos al señor Maduro. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué le pasa? Porque no siente todavía una presión internacional por parte de los países latinoamericanos para que se siente con la oposición. Persuadiendo al señor Castro que le diga, bueno, vente acá conmigo y tranquilo, y deja ahí a Raúl Castro. Yo creo que ya se va a tener el próximo año. La presión internacional tendría que, por lo menos que se vaya un día y así deja. Pero lo que está en problemas no solamente es el señor Maduro, sino toda la gente que ha estado con él en esta estructura de poder. Entonces tendrían que fletar como 18 aviones para que se trasladen todos. Para que se vayan todos. Sí, claro. Se vayan todos, por supuesto. Es una cúpula muy grande que ha vivido. Y creo que un indicio importante podría ser una muestra, por ejemplo, que Estados Unidos no intervenga, ciertamente, que no lo va a hacer, pero que le cierre los recursos. Los grifos, por ejemplo, que tiene cantidad de grifos en Estados Unidos. Tiene grifos, refinerías. No, sí, sanciones. Yo creo que por ahí por ahí podría ser. Le compra el petróleo. Lo que pasa es que siempre Estados Unidos pues, ha tenido ese doble moral, ¿no? Sí. O sea, condenaba, digamos, a Venezuela, pero por otro lado le compraba todo el petróleo y permitía grifos, refinerías. Lamentablemente todo, se nos acabó el tiempo. La industria del petróleo, ¿no? Se nos acabó el tiempo, no pudimos hablar de la huelga de maestros, que por cierto continúa a pesar de los acuerdos a los que supuestamente se había llegado, de lo que dijo la ministra, el presidente del Consejo de Ministros, una propuesta de adelantar este incremento de sueldo que era para marzo de 2018 para diciembre. Bueno, insuficiente han considerado aparentemente. ¿Por qué no le cierran el presupuesto para que las regiones no paguen a los maestros que no han trabajado? No entiendo. Acá parece que el doctor tiene posición extrema. No, yo creo que acá la solución pasa por sentarse en la mesa y dialogar. Si no hay diálogo, no hay solución. El diálogo y cerrar el caño son las dos opciones ante cualquier problema. No cerrar el diálogo. Nosotros tenemos que cerrar el caño acá y el diálogo, las dos cosas al mismo tiempo. Posiciones extremas. Sí. Muchas gracias. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos el lunes aquí en Portada. Buenas noches.